Bien, buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas esta tarde, este 8 de marzo, para esta conferencia especial de nuestro ciclo de conferencias dedicado hoy a conmemorar, como ustedes saben, el Día Internacional de la Mujer. Si alguno no sabe desde cuándo se celebra, se conmemora esa fecha aquí en Venezuela, puede ir al Instagram de nuestra invitada de hoy, Inés Quintero, que hoy hizo un bellísimo, un estupendo micro en el que nos cuenta, nos echa el cuento de que en 1944 fue la primera vez que las mujeres venezolanas celebramos, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y nos da otros importantísimos datos, como dice Inés. No se trata solamente de recordarlas, sino de nombrarlas, de empezar a hacer ese inventario de mujeres que han dado la lucha por todas. Bueno, como ya les dije, nuestra invitada de hoy es Inés Quintero, quien es historiadora, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, eh, es individuo de número de la Academia de la Historia, de la que fue su directora, si no me equivoco, además la primera mujer que ocupó ese cargo, y la segunda mujer que ocupó ese cargo, y además Inés tiene una una larga lista de publicaciones, entre las que se encuentran El hijo de la panadera, La palabra ignorada, El fabricante de peinetas y La criolla principal. Inés es coordinadora de este volumen que está acá, que se llama La sociedad en el siglo XX venezolano, donde además ella es autora del capítulo llamado Inserción de las mujeres en la sociedad. Y hoy digamos que va a hablar como de un aspecto más pequeño, te pone la lupa a algo de lo que ella habla durante ese capítulo, que es las mujeres en la política venezolana. Ella va a hablar acerca de, bueno, los equívocos, las omisiones, las tergiversaciones también que ha habido en este tema, eh, que hay que insistir. No se trata solo de recordar, sino de nombrar a esas mujeres. Inés, me contenta muchísimo tenerte hoy. Bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Deyanira, por la introducción, por la invitación, por la convocatoria, por todo, sobre todo pensando que estamos eso, en un día que hay muchas maneras de conmemorarlo, ¿no? Hay desde flores hasta actividad y sobre todo creo que la mejor manera una gran manera, una forma muy importante de honrar este día es hablando de lo que somos y de lo que hemos hecho y bueno, y también tener presente lo que nos falta por hacer. Yo quiero también saludar a todas las personas que están conectadas. Sé que por allá hay un grupo de la UCB que está conectada. Les mando un abrazo, alumnas mías que me escribieron por la red. O sea, todos aquellos, ¿verdad? Bienvenidos y gracias por el interés y por acompañarnos en esta iniciativa. El tema que yo quería compartir hoy tiene que ver realmente con un tema sensible que está relacionado con la omisión de las mujeres en la historia y en la política y también las tergiversaciones que se han hecho para entender lo que son de alguna forma los precedentes de este tema que significa la presencia de las mujeres en la política, ¿no? Sobre todo porque si bien siempre han estado allí, no han estado de la misma manera. Y yo creo que es importante hacer valer estos espacios y también entender lo que esto representa para poder valorar, comprender y sobre todo actuar respecto a lo que significa la participación de las mujeres o la presencia de las mujeres en la política, ¿no? Eh, la primera cosa que yo creo que es importante destacar es que es un lugar común no solamente de nuestra historia, sino de la historia en general, la omisión de las mujeres. O sea, parece que no existía que no existían las mujeres, o sea, que no estaban presentes en el mundo, en el pasado, en la historia, y eso tiene que ver, obviamente, con una concepción que había de la historia. No se trata de un machismo confabulado universal para esconder a las mujeres, sino, bueno, la historia se ocupaba de los hechos fundamentalmente de las relaciones de poder, de las instituciones, del Estado, de las guerras, de las grandes figuras de la política. O sea, la historia como disciplina en gran medida estaba detrás del caballo de la política, de la guerra. O sea, no estaba en otro rango, en otra esfera digamos, de los hechos que conforman hoy y que entendemos hoy que forman parte de la historia.
Eso por una parte, pero en segundo lugar creo también que es importante decir que es que ese no era un espacio, o sea, masivamente ocupado por las mujeres, también hay que decirlo, porque eso va acompañado de otra premisa, es que si bien la historia se ocupa de la vida pública y del poder, también hay una concepción totalmente enraizada en nuestras sociedades, y estamos hablando por supuesto del mundo occidental, de que las mujeres deben estar dentro de sus casas. O sea, que el lugar de la mujer es el lugar, es el espacio doméstico. O sea, no está pensado en la sociedad desde la antigüedad que las mujeres tuviesen desempeño fuera del dintel de sus casas. Entonces, además de que la historia se ocupaba esencialmente de las políticas, había una convención respecto al lugar de la mujer que tampoco favorecía la posibilidad que la historia las viera, porque además estaba contemplado que no son, las mujeres no están ahí para que las vean, más bien para que estén dentro de sus casas. Y esto está igualmente relacionado con una manera de entender a las mujeres, las características de la vida femenina y las virtudes que debe corresponderse a una mujer. O sea, la concepción que hay desde los años remotos hasta bastante avanzado, incluso ya en el siglo XIX comienza a modificarse, pero todavía eso se va a irrumpir y se va a colapsar, bueno, va a reventarse y a convertirse en otro discurso, es en el siglo XX. Mientras tanto, la concepción era que las mujeres debían cumplir con un conjunto de premisas que estaban asociadas a unas virtudes que son las que eran las virtudes de la mujer: abnegación, sujeción, magnanimidad, quietud, o sea, quietecitas, o sea, esa cosa quietecitas se ve más bonita, era parte de lo que se consideraba que destacaba la esencia femenina. Y esto, por supuesto, no solamente se expresa en la omisión de la historia y en la valoración de los espacios de la mujer, sino que además se reproduce por distintas vías. La mujer es educada para que responda a esos principios, a esas premisas. A las mujeres no las enseñan a leer para que se metan un puñal de cosas que no son las que le corresponden. Y la educación femenina está ajustada para reforzar esa condición, para reforzar y para multiplicar esa manera de entender la vida femenina, ¿no? Y esto, obviamente, es algo que, por supuesto, podemos generalizar para lo que conseguimos menos el mundo occidental. O sea, no nos vamos a meter en las profundidades de otros espacios culturales y de otros escenarios que, bueno, que tienen también otras maneras de entender y de reflexionar acerca del papel de la mujer en la sociedad. No obstante, también hay que decir que hubo mujeres que se desempeñaron en la política, en la historia, y que de alguna forma fue irremediable que estuviesen allí, que las recogiesen, pero las recogieron o las incorporaron por la condición excepcional de esa participación o por la condición, o sea, totalmente inocultable. O sea, ¿cómo hacían para Cleopatra dejarla de lado? O sea, está complicado. Cleopatra, o Ana Juana de Arco, o tantas otras mujeres que en el mundo de la política, en el mundo de las instituciones, o en el mundo de los debates, o estuvieron allí. No ocurrió lo mismo con otras de otras escenas, por ejemplo. O sea, muchas mujeres que fueron fundamentales de sus tiempos, o sea, trataron de bajarles el techo para que no se vieran, pero hubo una que no había manera, o sea, que no hubo forma de ponerlas detrás del telón. No obstante, sí es bueno insistir en que esa presencia política de esas mujeres excepcionales no pretendía ni ellas, ni la historia, ni el relato hacer valer que esa presencia englobaba o incorporaba a las mujeres en su conjunto. O sea, la importancia es destacar esa excepcionalidad como un hecho aislado. No tienen en ningún momento el propósito de hacer valer que esa mujer y las mujeres tienen un lugar en la historia o tienen un lugar en la política. Yo creo que esto es importante entenderlo. Están en la política, pero no están allí como referente de la mujer en la política, sino como referente de lo que significaron ellas excepcionalmente en su código individual para merecer o para que no hubiese manera de evitar que estuviesen en el discurso, ¿no? Esto, por supuesto, no, o sea, se mantiene como un código de elaboración de la historia, ¿verdad? Sin mayores diferencias hasta el siglo XX. O sea, mira, en el siglo XX profundo, o sea, en 1988, más o menos como el,
es cuando salen a publicar las primeras grandes obras sobre historia de la mujer y hay algunas que son incluso más tardías. De manera que eso es, ¿verdad?, una omisión consistente de lo que representó atender el tema en la labor historiográfica. Entonces, en el caso particular nuestro, en el caso de Venezuela, o sea, por supuesto, o sea, no somos una excepción. Aquí la historia no se escribió en código de mujer, o sea, porque no, o sea, por exactamente las mismas razones y por todo lo que representa el concepto y la manera de entender y valorar el contenido de la referencia acerca del pasado. O sea, no vamos a encontrar a las mujeres como protagonistas, sino como referencias de pasado, porque no es el tema, o sea, no importa, no es relevante y no está en el código del registro de la historia que las mujeres ocupen un lugar, ¿no? Pero además está también contemplado, no solamente, digamos, producto de la omisión, sino expresamente en términos de lo que significa la normativa de la sociedad, hay una prohibición expresa para impedir que las mujeres estén en la escena pública, o sea, las leyes de India o muchas otras leyes, estamos hablando del espacio ya de, o sea, del espacio de digamos, del periodo hispánico, del periodo de la colonia, o sea, no está previsto que haya esa intervención de las mujeres en el espacio público, ¿no? O sea, las mujeres están para, para cumplir con su función social, que es de madres, esposas, y si no quieren ser madres ni esposas, para el convento. O sea, no era para que estuvieran por ahí de su cuenta dirigiendo fundaciones, no, eso no está previsto en el código de la época, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esos espacios no están contemplados para el ejercicio femenino y la sociedad también está orientada y dispuesta para que las mujeres estén del lado dentro de sus casas. Obviamente, siempre es importante, y en el caso de Venezuela vale la pena mencionarlo, que cuando hablamos de las mujeres en general también tenemos que hacer distinciones, o sea, ninguna mujer tiene espacio para estar en la política. Eso no está planteado como posibilidad. Pero también, obviamente, hay una desigualdad importante de oportunidades como consecuencia de lo que representa el espacio social del periodo de nuestras sociedades, ¿no? O sea, que son sociedades concebidas de manera desigual. O sea, no es lo mismo ser una blanca criolla principal que ser una mujer, una parda libre o ser una mujer esclava. O sea, entonces, por supuesto, esta brecha entre las mujeres que podían aprender y escribir, pero que no tenían espacio para la política, y las mujeres que no podían ni aprender ni escribir, ni tenían espacio para ninguna cosa, también es bueno tenerlo presente, ¿no? No obstante, el tema de la participación en la política se da, o sea, de la negación o la omisión o la imposibilidad de actuar en el campo de la política, o sea, está de alguna forma expresado tanto en los espacios superiores de la sociedad como en los espacios inferiores, ¿no? Y el otro punto es que todo esto también se va a reproducir uniformemente, o sea, a las blancas criollas les enseñan por la vía de los devocionarios, pero también a las otras mujeres de los espacios sociales de menores posibilidades o excluidos o lo que fuese, no es que las están formando para que sean beligerantes, no, más bien todo lo contrario, igual para que cumplan su función y para que obedezcan a los códigos que impone o establece la religión católica. O sea que tenemos un modelo uniforme de formación que implica sujeción y todos estos valores que ya decíamos con anterioridad, ¿no? Pero del mismo modo que uno podría buscar referentes que dan cuenta de presencias en la política de mujeres en la historia de Venezuela, o sea, pero vamos a hablar de la historia remota, o sea, o sea, todos los libros es común que sean las gobernadoras de Margarita. O sea, como un referente de que ya va, sí, ahí están unas gobernadoras, según y cómo, ¿no? Entonces, por eso el tema o la omisión o la tergiversación. Que doña Aldonza hubiese sido gobernadora no quiere decir que doña Aldonza andaba en el despacho firmando documentos. No. La señora doña Aldonza primero heredó esa merced de su padre, nunca la ejerció, primero la tutora, que era su madre, tampoco la ejerció, dejó un apoderado, y además doña Aldonza ni siquiera fue para Margarita, o sea, Aldonza no vio, o sea, lo más cerca que tuvo Aldonza es el ferry ahora que se llama doña Aldonza. Eso no es, o sea,
no hay espacio para que las mujeres hubiesen tenido la oportunidad de ejercer directamente el poder por la vía de un nombramiento. Y en el caso particular de estas gobernadoras de Margarita, tuvieron el nombramiento, pero no la dirección política como gobernadoras de ese espacio, como para pensar, bueno, ahí tenemos, o sea, nuestro estandarte de presencia política en la época de la colonia, verdad, que es forzar la realidad. Incluso la hija de doña Aldonza, que es la nieta del heredero de quien tuvo la Merced, o sea, ella estuvo provisionalmente Margarita, pero su marido era el que ejercía digamos, las funciones de poder que estaban establecidas. Entonces, por eso es muy importante tener conciencia de que un nombramiento o una merced o una distinción no implica automáticamente un ejercicio o una participación o una presencia que implique el ejercicio directo de una actuación pública, ¿no? A mí me parece también que es interesante o que valdría la pena reflexionar porque hubo muchísimas mujeres que formaron parte de acciones que si bien no tenían un propósito propiamente político en el sentido de que no era una demanda política como la entendemos hoy, pero sí las rebeliones de esclavas, de esclavos. Todas las rebeliones de esclavos las conocemos por el nombre de los varones, José Leonardo Chirino, Andrés Sote, el negro Miguel, ¿no? O sea, no hay la rebelión esclava pero es inevitable y es imposible entender estos procesos sin presencia femenina. O sea, ahora, esas experiencias en el entorno de la esclavitud no son por el derecho de las mujeres, son por la libertad de la esclavitud, o sea, por el contra el yugo de la esclavitud para todo el mundo. Entonces, sí me parece importante tener conciencia de las diferencias, o sea, claro que estaban allí, claro que hubo mujeres en todos estos procesos, pero los propósitos y la actuación y su figuración no está relacionado con en los derechos, la participación en la empresa. Yo no me imagino a Guiomar, la mujer del negro, mira, momentico, por aquí nosotras ya van, tengan cuidado. O sea, no, eso es un proceso social complejo, exigente, pero que no establece diferencias de género en términos de protagonismo, ¿no? Entonces, eso también me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Va a ser, o sea, creo que, bueno, que vale la pena reflexionar sobre esto también y tratar de identificar en estos procesos esas presencias, porque no son presencias que no sean relevantes, pero darles el contenido que tienen esas presencias dentro del contexto de lo que ellas representaron, porque es muy importante que las mujeres hubiesen estado presentes en todo lo que significó las luchas contra la esclavitud o la lucha contra cualquier otro espacio de opresión, aunque no hubiese estado relacionado porque no existía ese discurso en relación con los derechos de la mujer. Aquí hay otro periodo que yo sí creo que es fundamental, que es el proceso de la independencia, ¿no? Obviamente, la independencia digamos, como el periodo histórico icónico que significa todos los códigos que dan cuenta de esa manera de entender la historia. Épica, militar, procerática, o sea, que donde allí todavía más cuesta arriba que voltearan la mirada a ver a las mujeres. O sea, cuando uno va para todas las expresiones de memoria de la guerra de independencia, o sea, después empezaron a aparecer por ahí unas estatuas de heroínas, pero eso es siglo XX profundo. O sea, en los próceres no puede haber una mujer montada en los podios de los próceres. O sea, junto con todo ese poco de señores. O sea, no, porque obviamente, y es importante tenerlo en cuenta, lo que significó el alcance histórico y lo que se quiso construir respecto a la independencia, que es el eje de la argumentación política del nacimiento de la nación, a la época, la gloria, los héroes, todo lo que esto representa como punto de partida de la historia nacional, ¿no? Y obviamente allí no tienen un lugar predominante, ni preponderante, ni figurante las mujeres, ¿no? Ahora, habría que decir también que si hay un proceso histórico de nuestro pasado en el cual las mujeres tuvieron una presencia activa que también resulta inocultable, como en otros periodos y como en otros momentos, pero sobre esto tenemos mayores
mayores herramientas, mayores recursos y mayor documentación es en el periodo de la independencia. ¿Por qué? Porque fue un proceso demasiado complejo, demasiado inclusivo en términos de complejidad, que hacía inevitable que toda la sociedad estuviese involucrada. No solamente por la dimensión del debate y por la dimensión, sino porque es una guerra, porque es un estremecimiento absoluto de la sociedad y porque es muy difícil que en esa época le hubiesen preguntado, mire, ¿tú qué, ¿y a ti qué te parece? No sé, yo no qué, o sea, a mí me da lo mismo, o sea, no hay lugar o sea, para estar ausente, para estar ajeno, para no estar comprometido en uno u otro bando dentro de lo que representó el proceso de la independencia en Venezuela y, por supuesto, en América Latina, en Hispanoamérica en general, ¿no? Entonces, aquí tenemos, obviamente, una expresión de presencias y de participación y de compromiso político de mujeres con la gesta y con el proyecto de independencia y también, obviamente, con el proyecto de la monarquía. O sea, aquí no hubo nadie que estuviera viendo para el techo respecto a lo que significó ese momento de la historia. Pero la historia lo que recogió fue, primero, los cuadrados con la patria y segundo, los varones cuadrados con la patria. No hay digamos, una preocupación específica por incorporar a las mujeres. ¿Cómo se incorpora la mujer durante la independencia? Solo para destacar de nuevo excepcionalidades, ¿no? O valores que es importante transmitir o conservar o exponer. Entonces, ahí tenemos las heroínas, o sea, la representación de la mujer en el periodo de la independencia tiene que ver con el código heroico, ¿no? No con el código de mujeres en general. Entonces, vamos a tener unas heroínas, que son las figuras femeninas que dan cuenta de la participación de las mujeres en el periodo de la independencia. Y por otra parte tenemos dentro de estas heroínas las mártires, ¿no? O a todas aquellas que fueron vejadas, sacrificadas, o sea, violentadas, porque eso implica la posibilidad de ese discurso épico, o sea, todas estas mujeres violentadas, o aquellas mujeres que se destacaron heroicamente, refuerzan el propósito discursivo de lo que significó esta épica de la independencia. Pero claro, las heroínas no son cualquiera heroínas, ¿no? O sea, hay también una manera de seleccionar las heroínas. Las heroínas son buenas y vale la pena incorporarlas cuando obedecen o expresan o sirven para fortalecer los códigos de la imagen femenino. Son unas mujeres sacrificadas, abnegadas, sufridas, que fueron eso. Todo lo que significa este concepto de la valoración femenina. Esta, por ejemplo, usted dice, bueno, Juana la avanzadora, pero para allá lejos, porque Juana la avanzadora es una mujer que anda con una lanza enfrentando a gente por allí. O sea, esa no es la heroína que se quiere, ¿no? O sea, se quiere a Luisa Cáceres de Arismendi, que es sacrificada, sufrida, que estuvo en el castillo, que perdió a la criatura. O sea, y con esto no desmerezco la participación, ni el sacrificio, ni la condición de Luisa Cáceres de Arismendi, sino fundamentalmente establecer las diferencias de los códigos heroicos que se quieren transmitir. El código heroico que se quiere transmitir es más bien el del valor de una mujer de bien y no el valor de una mujer transgresora, ¿no? Entonces, todo eso forma parte también de esta manera de entender la participación de la mujer en la política. La participación de la mujer en la política es reconocida, es valorada, es incorporada, siempre y cuando refuerce los códigos de valoración acerca de la mujer que la sociedad pretende o aspira o le interesa conservar y reproducir. Entonces, por eso, Manuela Sáenz, por nombrar a una señora que no es de aquí, costó mucho meterla en el saco de las heroínas, porque esa señora era una piedra en el zapato para el discurso heroico. Era señora, era casada con otro señor, era adúltera, andaba de su cuenta, o sea, no cogía mínimo. Entonces, oye, Manuela era un problema, fue un problema hasta que la heroizaron, ¿no? Entonces, cuando a Manuela la heroizan, que la convierten en la salvadora del libertador, la libertadora del libertador, claro, le bajan el techo a todo lo que de Manuel es incómodo para que entonces pueda ser una heroína. Pero hay muchísimas otras mujeres que estuvieron en la independencia, que participaron, que fueron activas, que tuvieron un compromiso político, que optaron por
por un proyecto X o Y, que fueron espías, que fueron correos, que estuvieron incluso en el campo de batalla, que asistieron, y esas señoras todavía es la fecha que no conocemos sus nombres, ¿no? O sea, hay un vacío importantísimo de referentes respecto a lo que representó la dimensión de la participación y la presencia de las mujeres durante el periodo de la independencia, ¿no? Y obviamente de allí están absolutamente fuera del discurso, de ese discurso épico, heroico de consagración de la nación, aquellas que eran del otro bando, ¿no? O sea, todas aquellas mujeres que del mismo modo que hubo las heroínas de la causa patriota, había lo que consideraban en la monarquía las heroínas de la lealtad, o sea, las heroínas que estuvieron dispuestas a defender al rey, ¿no? Entonces, estas heroínas, esas sí están peor que las heroínas de la patria, ¿no? Porque no, y se consideraban heroínas de la lealtad porque habían sido capaces en ese contexto de defender la causa del rey, ¿no? Bueno, ahí está nuestra querida María Antonia Bolívar, o sea, que nada más y nada menos hermana del Libertador y cuadrada con la monarquía. O sea, no había manera de que María Antonia entrara al registro de la historia. O sea, impresentable, porque es hermana del Libertador y monárquica. O sea, en la historia de Bolívar, esa señora es igual que Manuela, una piedra en el zapato, ¿no? Y también entonces fue heroizada. Ella que le dijo a su hermano, nunca aceptes nada, que la corona y tal. Le sacaron todo lo demás y la dejaron solo como la consejera de su hermano cuando hubo el momento de recomendarle que no se pusiera la corona. Y desde el punto de vista que uno podría, María Antonia es contra la monarquía o está contra la corona de su hermano, no porque sea una antimonárquica, sino a quién se le ocurre que usted puede ponerse una corona. Si cuando la corona es del rey, o sea, la corona no puede estar en cabeza de otra gente. Pero bueno, todo esto lo que nos hace ver es eso, la dimensión compleja de estas omisiones y también la manera en que fueron tergiversadas estas experiencias para convertirlas en un código o en un elemento que sirviera para la reproducción de ese mensaje o de esa manera de entender qué significa la presencia de las mujeres en la política, ¿no? La presencia de las mujeres en la política no significa transformación en esa época, transgresión, no, la presencia de las mujeres en la política se presenta como el recurso mediante el cual ellas reproducen la idea que hay sobre la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta manera de entender la historia, de entender la participación de las mujeres en la política, de verlas y de incorporarlas al relato, va a tener eso, un proceso de, digamos, de filtrado, de destilado, ¿no? Para que pasen a la historia solo aquellas, las sacrificadas, las vejadas, y por eso uno puede ver en los libros de historia de la época de la independencia estos relatos que dan cuenta de estas mujeres que fueron violentadas para decir, bueno, estos eran unos malucos, fíjense lo que hicieron con nuestras pobres mujeres, o estas heroínas que dan cuenta de ese lugar de las defensoras de la patria, de las defensoras de la causa, que incluso las comparan con las mártires de la cristiandad. Entonces, todo esto nos permite ver, o sea, cómo de la omisión se pasa a un acomodo, a una manera de hacer potable esta participación de las mujeres, porque no estaba, o sea, en ninguna proclama de la independencia está planteado la igualdad de las mujeres. O sea, eso no está. Y además, y las mujeres no participaron ni en la Junta Suprema de Caracas, ni en el Congreso General de 1811, ni tenían derecho al voto. O sea, no, la República no se hizo para que las mujeres estuviesen adentro como actoras de la República. Hubo mujeres que iban a la sociedad patriótica porque ese era como decía, bueno, un sitio de exaltados. Entonces, bueno, entre la exaltación estaban las mujeres. Hubo, pues sí, es verdad, en igual y España, o sea, tenían planteamientos más, digamos, no de igualdad de género, porque eso no existe como discurso, pero sí de contemplar la posibilidad de que las mujeres tuviesen un lugar en ese proceso revolucionario, ¿no? Pero el lugar común y la manera de entender la participación o la presencia o la vida femenina en ese no está modificado, alterado, ni ninguna de estas mujeres, ni siquiera es Manuela Sáenz, que es una safia,
ni las más modestas tenían, ya va o sea, habían dado el escalón de plantear un tema colectivo, social, que incorporase al tema de las mujeres en la política y en la construcción de la República. Eso no está presente ni en el discurso político, ni por supuesto en el código de las exigencias o de las reflexiones o de la correspondencia o la documentación que existe sobre las mujeres. Hay una proclama muy importante de 1811 donde las mujeres de Barinas se alzan y dicen, nosotros queremos y vamos ahí con nuestras pistolas a defender la patria, la causa, y le dijeron, sí, muchas gracias, o sea, nosotros les mandamos un mensajito si la necesitamos, pues entonces mejor quédense, o sea, no es una convocatoria que es atendida con el entusiasmo de lo que podía representar eso como factor de digamos, de discurso político para la independencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que durante el siglo XIX, lo que se va a reproducir en la historiografía y en el pensamiento y en las convenciones y en las prácticas sociales es precisamente esta manera de entender. O sea, no el siglo XIX, la política, todo lo que va a representar ese proceso no está dado ni hecho ni planteado para fomentar una transformación que incorpore a las mujeres en la vida política. Todo lo contrario. Los manuales, la historia, bueno, el famoso manual de Carreño, ¿no? Y muchas otras recursos didácticos, o sea, son pero reproducción absoluta del código de mujer que viene de la cristiandad profunda y de la mujer es sumisión abnegada, sujeta que no produce esa transformación. Claro, aquí vamos a entrar en un proceso que ya, por supuesto, en el siglo XIX más avanzado, también hasta en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX más generalizadamente, todo que va obviamente a irrumpir contra estos códigos que está relacionado con el movimiento, los movimientos de mujeres en otras partes del mundo y que van a permear la idea y la noción en torno a la mujer y los planteamientos críticos, pero aquí a finales del siglo XIX, el señor López Méndez escribió un texto donde decía, un momento, las mujeres tienen el cerebro más chiquito, no les cabe en la cesera, eso no forma parte del negocio, o sea, pero no es que, no, taxativo, expreso, claro, no, la política no es asunto de mujeres, como le decía Simón Bolívar a su hermana, como lo escribió López Méndez a finales del siglo XIX y como lo reprodujo hasta el cansancio el Cojo Ilustrado y los manuales de enseñanza y todas las herramientas que sabemos que se utilizaron, que forman parte de este mandato inconmovible que extrae, que excluye, que enargena a la mujer de la vida política. Entonces, claro, esto, como decíamos antes, se va a transformar en general como consecuencia de todos los movimientos de mujeres que tienen lugar en distintas partes del mundo occidental, por supuesto, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, y obviamente se va a expresar en América Latina. En Venezuela la expresión es un poco más lenta y tardía porque aquí estamos, o sea, está el general Gómez, que no era que podía expresarse la mujer, que no se puede expresar nadie, ni las mujeres, ni los varones tampoco. Entonces, eso va a tener un factor que inhibe o que impide o que de alguna forma baja la posibilidad de digamos, de un debate sobre estos temas más temprano. Pero sí habría que ver, la última referencia a la cual quisiera hacer mención es esta, que claro, que cuando ocurren los hechos de la semana del 28, que es ya un movimiento político de otro orden, distinto a las revoluciones del siglo XIX, distinto a todo lo que había ocurrido en el escenario político venezolano, que en función de eso, bueno, Manuel Caballero ha sido muy insistente en hacer valer esta diferenciación. Las mujeres se incorporan a las luchas del año 28, ¿no? Y están allí no solamente apoyando, sino también involucradas en el discurso político en pro de la democracia. Que por cierto, hoy había en Instagram una foto que reproduce con mujeres contemporáneas la foto icónica de la generación del 28, haciendo ver, mira, ya va. Aquí, o sea, también hubo mujeres, lo que pasa es que no las retrataron, ¿no? Entonces, claro, esto me parece importante la iniciativa de hacer valer esta omisión a través de recursos gráficos que hoy podemos, o sea, obviamente no había posibilidad de que las mujeres fuesen retratadas en estos términos, pero también es importante saber que las mujeres estuvieron
comprometidas en la generación, en lo que fue el movimiento de los estudiantes del año 28. Pero también es importante insistir que el discurso de estas mujeres comprometidas y que se vincularon a este proceso era por la democracia, contra el gomecismo, contra lo que fuese, pero no estaban abanderadas en función de los derechos de la mujer, ¿no? Y obviamente o sea, fue muy visible, muy impactante que las mujeres estuviesen en la calle demandando derechos políticos independientemente de que el discurso en ese momento no era expresamente en pro de los derechos de la mujer. Eso va a ser un proceso que, como hemos visto en otras ocasiones y hemos conversado y de alguna forma está muy involucrado en la conferencia que tuvimos ocasión de presentar anteriormente, que tiene que ver con el discurso de las sufragistas, cómo surge en Venezuela un discurso que promueve la participación activa de las mujeres. O sea, todo esto lo que nos lleva es a plantear un tema que es ya con lo que quisiera ir concluyendo, es que hay una diferencia sustantiva entre lo que significa la presencia y la participación política de las mujeres en la historia, que independientemente de que hubiese sido omitida, independientemente de que la valoración social establecía que no estuviesen allí, independientemente de que la historia no registra, sí estaban, sí estuvieron. O sea, no hay independencia sin mujeres, no hay rebelión de esclavos sin mujeres, no hay rebelión. O sea, tenemos evidencias fotográficas de mujeres participando como soldaderas en una rebelión del siglo XIX. O sea, un registro fotográfico. O sea, que estaban allí con sus charreteras y sus pistolas. O sea, que el hecho de que estuviese prohibido, de que no hubiese registro historiográfico, no dice que no estuvieran allí. Las mujeres han estado, hemos estado y seguiremos estando, ¿no? El punto está en que esa presencia, esa participación está relacionada con el entorno, el contexto, la dimensión de los espacios en los cuales ocurre esa participación, que no están directamente vinculados a las demandas de las mujeres en términos de los derechos a participar en el contexto. O sea, ni las esclavas, ni las soldaderas, ni las heroínas estaban allí para reivindicar al conjunto de las mujeres, sino que estaban allí actuando con conciencia política, con conciencia social o por compromiso político respecto a ese episodio o a ese momento o a ese compromiso en el cual se involucraron. Pero que había compromiso, que había posicionamiento y que había protagonismo, lo hubo como lo sigue habiendo. La diferencia esencial, y en eso yo soy, o sea, maniática, y además me parece que es importante tenerlo en cuenta porque es un valor importante para el proceso histórico de la organización de las mujeres, es la diferencia sustantiva que hay a partir del momento en el cual las mujeres participan políticamente para transformar el hecho de la participación femenina. O sea, que la participación no es contingente ni individual, sino social y colectiva. O sea, no es que como hay una revolución participamos, o no es que como hay esto, no, es que el mundo de la política también compete a la mujer, pero no a las mujeres que estamos alineadas en un otro, sino a la totalidad de las mujeres. Las mujeres son ciudadanas con intereses y con presencia y con activismo político. Entonces creo que esa es la gran ganancia, el gran aprendizaje, el gran legado y además el gran impacto histórico que tuvieron las luchas de las mujeres cuando decidieron no solamente comprometerse, sino comprometerse para transformar esa condición, para hacer valer que las mujeres no solamente estamos aquí, sino que estamos aquí porque somos actoras o porque somos protagonistas y porque somos parte del proceso político de nuestra sociedad. Y no solamente una, dos, tres, las dirigentes X o Y, no, todas. O sea, esto es un proceso social colectivo que implica la transformación de la condición femenina y de la sociedad. Entonces, ese es, digamos, el alcance que tiene esta reflexión acerca de la participación política de las mujeres. Siempre han estado, pero hay un cambio de calidad en ese estar que tiene que ver con la dimensión colectiva y transformadora de impacto que va a tener a partir del momento en el que se
organizan para transformar la condición y la manera de entender la vida femenina. Así que bueno, yo, ¿verdad? Les agradezco mucho este espacio de intercambio y creo que tenemos mucho trabajo por hacer y que esta participación de las mujeres, a partir de esto, eso compromete ya no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Esto no es un asunto de mujeres. O sea, la transformación de la sociedad compromete a todas sus integrantes, mujeres y hombres, y somos las mujeres también un factor decisivo de esta transformación en la que nos encontramos. Así que muchas gracias y bueno, aquí estamos para compartir en reflexiones y para seguir conmemorando las luchas y el compromiso de las mujeres con su tiempo histórico, con el futuro de nuestra sociedad. Inés, muchas gracias. Eh, Creo que así das como el cierre de esto sería el micro hoy que hiciste en Instagram, que nos cuenta del primer día en que se celebró en Venezuela, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Inés, tengo una pregunta. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Inés, un comentario, vamos a dar unos pocos minutos para intercambiar con Inés de lo que nos acabas de decir, de contar y de explicar. Quiere decir que estas, sobre todo con el caso de las omisiones, no es por falta de fuentes, ¿no? Sino que también se le ha volteado la cara, o sea, eh, se ha omitido a propósito, digamos, esta historia, ¿no? Porque no es solamente la tergiversación, como nos dijiste, sino hablabas de la foto de las mujeres con sus, ¿no? Con su armamento, o sea, sí está en las fuentes, pero no las hemos leído, pues. Exactamente. Fíjate, tu parte del problema está, que, por supuesto, y lo hemos hablado, los archivos están organizados, o sea, está el archivo de José Antonio Páez, el archivo de Simón Bolívar, el archivo de Juan Cristóbal Falcón, o sea, los archivos están en código masculino, pero ahí están. Bueno, las cartas de las mujeres, las demandas de las mujeres están en esos archivos, pero no han sido visto, o sea, la gente, la mirada no ha estado allí porque la historia no se ocupa de eso, porque no están codificadas ni clasificadas para ser vistas. O sea, usted se mete en un archivo y no va a conseguir mujeres protagonistas de la historia. Cha, 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 cha. No, no, Mm. eso no aparece por ningún lado, ¿no? Entonces hay que, o sea, extraerlas, extraer esa presencia del conjunto, extraer sus voces. Mira, cantidad de juicios de las causas de infidencia. Las causas de infidencia eran las que se le hacían a los enemigos de la patria, a los enemigos, perdón, de la monarquía. Esas causas están llenas de mujeres beligerantes y de mujeres pelionas, ¿no? Que son perseguidas, acusadas y que están allí presas, o sea, o juzgadas, ¿no? No aparecen. Entonces, eso yo creo que es importante entender y el tema iconográfico es todavía más complicado. Esto fue un hallazgo totalmente fortuito de un álbum fotográfico de una rebelión, de una revolución venezolana del siglo XIX, que es la revolución legalista. Pero yo estoy segura que allí en la Fundación de la Cultura Urbana, porque lo estuvimos indagando, hay eso, hay cantidad de representaciones de la mujer bueno, que es importante recuperar. Hoy aparece en Pro Da Vinci una página también sobre imágenes de mujeres. Yo creo que tenemos una deuda no solamente con la recuperación de las fuentes impresas, manuscritas, sino también con las representaciones iconográficas. O sea que tenemos un trabajo también de arqueología documental y para hacer valer toda esta historia y para poder eso, seguir trabajando en este proceso de construcción de esa memoria de la vida femenina y de la presencia de las mujeres. Bien, bueno, en el chat tienes saludos, imagino que son tus alumnas, están allí conectadas, escuchando. Nosotros, bueno, como parte de nuestra labor, esta conferencia de Inés va a quedar grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, en esta labor de archivo que también debemos hacer. A ver, ajá, aquí hay una pregunta de Dubrasca Hernández. ¿Cuál era la Ujú. importancia del correo cívico femenino? Hoy en día las redes sociales sirven para visibilizar la presencia de las mujeres. ¿Qué más podemos hacer? Sí, no, bueno, el correo cívico, ¿verdad? Es un portento. O sea, el correo cívico fue una publicación que se hizo muy modestamente, que se fue enriqueciendo, que era precisamente un correo, bueno, un periódico, para formar a las mujeres en la ciudadanía y para movilizarlas en función de que se incorporasen a la vida ciudadana, ¿no?
Esto fue en el contexto ya del 45 y 46, previo a que las mujeres pudiesen tener el derecho al voto. Pero yo creo que, ¿verdad? O sea, yo creo que todos los espacios son importantes para, o sea, así como las mujeres en el 45 hicieron su periodiquito y empezó con nada, con un puñito de papelito y terminó, o sea, teniendo un tiraje extraordinario, ¿no? Pensando que las mujeres eran analfabetas, se llevaban a las escuelas, las maestras se los leían, ¿verdad? El esfuerzo de difusión que se representó. Y preguntaba a Dubrasca sobre el tema de las redes. Yo creo que ahorita todos los recursos son válidos, importantes para poder reproducir no solamente las imágenes, los discursos, sino todo esto que significa, ¿verdad? La presencia histórica de las mujeres, la histórica y la presente, porque aquí estamos, ¿no? Y seguiremos estando, ¿no? Así que, bueno, yo creo que también tenemos mucho trabajo que hacer, pero yo creo que uno de los trabajos de hacer es esto, insistir en este contenido de lo que significa esta presencia y esta participación históricas, ¿no? Bien, Inés, muchísimas gracias. Eh, una vez más, para nosotros es siempre un gusto tenerte en nuestras actividades. Inés además es de la casa, vamos a decirlo así, es Esta es mi amiga de la casa. casa y a nosotros nos encanta cada vez que Inés nos visita. Están preguntando por el chat, esta conferencia va a estar en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en YouTube, si escriben en el buscador Fundación para la Cultura Urbana, van a conseguir nuestro canal y ahí están todas nuestras conferencias, incluida la conferencia de la que hizo referencia a Inés. Ella ya dio una conferencia en donde habló sobre el movimiento sufragista femenino venezolano. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nuevamente, gracias Inés. Y bueno, seguiremos trabajando para lograr los cambios que todas queremos. Feliz tarde y nos vemos Muchas en una próxima. gracias.